Hola.
Buenas tardes, por favor, vamos prendiendo las cámaras. Voy a pasar la asistencia. Ivonne Altamirano. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Berrospi. Presente, doctora. ¿Me escucha? Sí. Angie Burgos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Renato López. Presente, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Shair Mendoza. Buenas tardes, profesora presente. Buenas tardes. Alanis Patiño. Buenas tardes. Y Alexis Villarroel. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar entonces con la siguiente parte del capítulo de motor, del sistema motor. Acá vamos a tener dos casos y una continuación de un caso que es más o menos un enunciado donde hablan de algunos experimentos, alguna información al respecto. Bien, entonces vamos a empezar con el primer caso, por favor. ¿Quién me puede ayudar a leer sin leer las preguntas? Solamente el caso. Gracias, Shair. Caso clínico 1. Rigidez por descerebración. Un paciente joven sufrió un traumatismo de cráneo severo sin pérdida de la conciencia. En las horas siguientes sintió una somnolencia progresiva, además del dolor de cabeza, y finalmente su familia lo encontró inconsciente en la cama. Al llegar a la guardia, presenta una pupila dilatada que no responde a la luz directa ni a la iluminación del otro ojo. Se ordena una tomografía conmutada que revela una colección de sangre parietotemporal, desplazamiento de la línea interhemisférica y colapso ventricular. Media hora después, el paciente presenta un importante aumento del tono extensor en los 4 miembros y el cuello, con pronación de los miembros superiores. Eso es todo, porque si no leo las preguntas. Sí, claro, porque dice según el caso. Ok, gracias, Shair. Ya, entonces, ¿qué podemos comentar sobre este primer caso? ¿Qué podemos relacionar? Sí, Shair. Lo primero que me atrajo era que tenía dilatada una pupila y la otra no, por así decirlo. Y que esta pupila dilatada, aparte de eso, no respondía a la luz directa ni a la iluminación del otro ojo, o sea que no había una contracción en la parte de la retina. Y creo que a eso se le conoce como anisocoria o dilatación o constricción detenida de una pupila, por así decirlo. Y pues esta pupila está inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas.
La simpática se encargaría de su dilatación, que sería la que está funcionando en este momento, pero la parasimpática se encargaría de su contracción, que sería la que no está funcionando, dado que la pupila se debe contraer cuando cae sobre ella luz o se refracta luz sobre ella. Y averigüé sobre el proceso por el cual se da la construcción de la pupila en un paciente sano. ¿Lo digo o espero a las Mm, preguntas? Sí, lo puedes comentar. Ya, lo que había averiguado era que la información luminosa es captada por las células ganglionares que están en la retina y estas llevan su información a través de los nervios ópticos que llega al quiasma óptico y este tiene una sinapsis con los núcleos pretectales que se encuentran en el mesencéfalo dorsal, donde podríamos también adjudicar que existe una lesión y estas hacen sinapsis con unos núcleos que se llaman los núcleos de Edinger-Westphal, que a su vez llevan fibras parasimpáticas al ganglio ciliar ipsilateral y hacen sinapsis con los músculos del esfínter pupilar y los músculos ciliares. El primero, el músculo del esfínter pupilar, regula el esfínter, o sea, lo contrae, y el músculo ciliar es aquel que acomoda el cristalino para que no hubiese un desenfoque en la vista. Por lo tanto, nuestro paciente podría tener una falla en el tercer nervio del par craneal, si es que no me equivoco. Ok, muy bien. Gracias. Renato. Como primer punto, nos dice que el paciente sufrió un traumatismo de cráneo severo, sin pérdida de conciencia. Entonces, primero podemos decir, en la escala de Glasgow, el paciente se mantiene con el mayor puntaje, que es de 15, pero nos menciona que al ir avanzando las horas, el paciente presenta somnolencia progresiva, eh, y entre otras características, ¿no? La cual yo averigüé que cuando hay un traumatismo craneoencefálico, la escala de Glasgow nos va a dar a conocer si el traumatismo es leve, si el traumatismo es intermedio o severo, ¿no? En este caso, el traumatismo es severo y al hacer un análisis en la escala, yo saqué como resultado de 4 puntos, ¿no? Por otro lado, en este paciente se podría estar hablando de una hemorragia subdural, ¿no? De una hemorragia subdural ocasionando la afectación del sistema reticular activador ascendente y también del nervio, del centro nervioso oculomotor, ¿no? Y como se va a ver afectado el sistema reticular activador ascendente, va a ocasionar esta somnolencia progresiva. Bueno, y yo llegué a la conclusión, como lo mencioné, a una hemorragia subdural, ya que la hemorragia subdural, ya que la hemorragia subdural, ¿cómo lo puedo decir? Y se propaga de manera lenta, ¿no? En este caso, esta hemorragia subdural se propagó ocasionando la compresión generando una compresión del tercer nervio, ¿no? Del tercer par craneal, ¿no? Y ocasionando la sintomatología del paciente. Ujú. Eso. Ok, gracias, Renato. Angie. Sí, doctora. Bueno, yo también iba a hablar sobre que, primero se iba a hablar sobre la conciencia. Como ya explicó mi compañero Renato, esta va a estar también regulada por el ciclo de sueño y vigilia, y había averiguado que la conciencia en sí va a ir de unos niveles leves a graves. Los leves van a hacer, en este caso, va a presentar somnolencia progresiva, y lo cual va a terminar como una inconsciencia, lo cual tiene el paciente, pero en los graves se va a dar como un estado de coma, o sea, el paciente no va a reaccionar. Y con respecto a la pérdida, o sea, el caso nos dice que también tiene como
una pupila dilatada, pero que no responde a la luz directa ni a la iluminación del otro ojo. Esto también como comentó mi compañero Shair, lo vi con los reflejos visuales, los cuales, como sabemos, van a ser directos y consensuales. Los directos, como había encontrado, van a ser que cuando uno, por ejemplo, pone la luz directo a un ojo, este va a tener que contraerse. Y los consensuales es cuando al poner la luz directa en un ojo, el otro ojo también tiene que contraerse. Entonces, en este caso, como mi compañero Shair explicó el proceso de que, no sé, ya bueno, le voy a explicar, no sé si lo podría explicar otra vez. Sí, claro. Bueno, como habíamos dicho, los impulsos diferentes van a viajar mediante el nervio óptico, también van a pasar por el quiasma óptico, el tracto óptico, y esto van a establecer una sinapsis con las células del núcleo pretectal, y estos van a emitir axones, los cuales van a hacer sinapsis a los núcleos parasimpáticos, también se llama como el núcleo de Edinger-Westphal. Y este va a ser en ambos lados. O sea, el núcleo pretectal va a llevar dos axones a los dos núcleos, ya tanto hacia del ojo izquierdo derecho. Son núcleos derecho-izquierdo. Y van a dar fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal, como el nervio oculomotor, los cuales van a llegar al ganglio ciliar, van a hacer sinapsis ahí y van a llevar fibras postganglionares para que haga sinapsis al músculo constrictor de la pupila y se pueda contraer, ¿no? En este caso, como también mencionan el caso que tiene, tiene como, dice que en la tomografía computarizada se reveló una colección de sangre parietemporal. Yo también lo relacioné con un hematoma subdural, porque el hematoma subdural, como dijo mi compañero, es el rasgo de las venas, entonces se va a producir lentamente. A comparación con hematoma epidural, que había investigado que este se produce, se da el traumatismo y al momento se dan los efectos. Entonces, gracias a este hematoma se va a producir tal vez una presión intracraniana, lo que va a hacer que, como vemos, se desplace la línea media, pero también pueda como afectar, en este caso, en este caso pienso que es las fibras preganglionares del nervio oculomotor, también como mencionó mi compañero. Y bueno, eso es lo que había entendido sobre el caso. Ok, muy bien, Angie. Gracias. Ivonne, ¿te escuchamos? ¿Me escucha? Sí. Lo que yo había leído, había interpretado también el caso de que se le atribuye la midriasis y la parálisis en la pupila, es que el reflejo a nivel pupilar va a estar inervado por el nervio segundo y tercer paracraneal, que es el nervio óptico y el nervio oculomotor. Entonces se va a ver midriasis porque va a haber un daño en el sistema nervioso parasimpático y esto va a generar una contracción de los esfínteres del iris. Entonces, en el caso clínico, se menciona que el paciente ha tenido un trauma craneoencefálico, un TAC, lo cual nos da un conocimiento que ha tenido una hemorragia subdural. Al tener esa hemorragia, se va a comprimir el tercer par craneal, el loculomotor. Y en segundo lugar, nos menciona que ha tenido en el momento del examen va a tener solo una pupila dilatada. Entonces, esto nos da a conocer que va a tener una midriasis unilateral reactiva, que la lección, como ya mencionaron mis compañeros, va a ser en periférica, en el tercer par craneal, en el oculomotor. Entonces, esto se le va a dar cuando que al paciente le van a hacer un estímulo fotomotor. Este va a ser, como ya mencionaba mi compañero, va a ser llevado a la vía aferente y va a empezar por el nervio óptico y que luego va a pasar por el quiasma óptico y va seguido por la cintilla y va a llegar al mesencéfalo. Del mesencéfalo va a llegar luego al núcleo pretectal, donde se va a encontrar a nivel del culículo superior y de ahí va a ser su primera sinapsis. Luego se va a dirigir hacia el núcleo Edinger-Westphal, en donde ahí va a ser el segundo punto de revelo y se va a mencionar que este núcleo es de tipo parasimpático y de ahí va a pasar al tercer par craneal, que es el oculomotor, el cual va a ser el primero en llevar una respuesta, primero sobre los nervios ciliares, según Gano, y luego vamos a ver que este músculo constrictor de la pupila va a poder generar la miosis en sí. Entonces, en el caso, vamos a ver que la pupila va a estar dilatada porque el nervio se va a encontrar aplastado y por ello el reflejo motomotor se va a encontrar concesurado.
y no se va a dar como tal. Eso sería más. ¿Me escucha? Aló, ¿me escucha? El reflejo fotomotor se encuentra concensurado, ¿es lo que mencionaste? No, que dije que, o sea, que el nervio se va a encontrar aplastado y por ello el reflejo concensurado no se va a dar, pero sí el reflejo Ok. fotomotor como tal. Sí, Porque ok. en el reflejo concensurado va a haber una iluminación directa hacia un ojo y se va a observar la respuesta pupilar contralateral. Y en el reflejo fotomotor va a haber una respuesta ipsilateral. Ujú. En el reflejo consensuado o consensurado, la respuesta es solo contralateral. O sea, si yo ilumino un ojo, solo se hace miosis en el otro. Ah, yo había entendido, sí, cuando leí que era el reflejo concensurado va a ser contralateral y se diferencia del fotomotor porque este va a ser ipsilateral. Ya. ¿Y dónde yace la explicación de este reflejo? ¿En qué estructura de la sinapsis que ha tenido el reflejo se encuentra esta explicación? Como, O entonces, sea, ¿en qué parte de la sinapsis encuentro yo la respuesta a por qué se da esta respuesta en el otro ojo? O sea, yo tengo un solo estímulo, o sea, el estímulo al derecho, pero tú me dices que se hace miosis en el izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está, de lo que nos has explicado en esa vía, está la respuesta? Pero ¿en qué estructura o en qué parte de la vía? en la motora preganglionar. Mm, a ver, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque este va a conectar el núcleo Eddy-Wave con Ajá. el ganglio ciliar. Ya, pero ¿qué característica tiene este núcleo Edinger-Westphal o Westphal? Que tiene fibras parasimpáticas. Sí, son fibras parasimpáticas, pero ¿qué relación tiene? O sea, ¿por qué se ilumina un ojo y se responde el otro? Está ahí en el esquema. No sé si quizás alguien más puede ayudar a Ivonne. Renato. Una sola neurona va a llegar al núcleo accesorio oculomotor, ¿no? O sea, es una misma neurona. No sé si... O sea, sí, pero ¿qué pasa? Al núcleo, pero ya. ¿Y qué pasa? Mm, Luis. Cambia de posición, si no me equivoco, cambia de hemisferio, o sea, es independiente una de cada una, por eso un ojo reacciona y el otro no, porque son independientes y se llegan a cruzar en el quiasma, lo que veo en el esquema. No, No, no. Es que ese no es el reflejo consensuado. O sea, el reflejo consensuado no es que yo estimulo un ojo y se hace miosis en el otro. Chair, creo que has levantado la mano. Sí, pero también diría lo mismo que mi compañero. O sea, existe de las células ganglionarias saldría una neurona que se va ipsilateral hacia el mismo núcleo pretectal, si es que no me equivoco. Y en el núcleo pretectal, o sea, al salir del ojo también hay otra neurona que sale de las células ganglionares, pero que cruza por el quiasma óptico y llega hasta el otro
hasta el otro núcleo pretectal. Y ya en la sinapsis que hacen con el Edinger-Westphal, ya sería consensuado, no, ya sería para cada ojo, o sea, solo sería ipsilateral a cada ojo. Pero existe un cruce en el quiasma óptico, es lo que puedo ver, por parte de las células ganglionares, o sea, de las neuronas que salen de las células ganglionares. No. La respuesta está en el núcleo de Edinger-Westphal, pero no es el que hay un cruce en el quiasma. Perdón. Ya, o sea, el error que estamos cometiendo acá es tratar de adivinar el esquema. Y no sé si les he dicho a ustedes, pero nunca se debe leer solo el esquema, se tiene que leer el texto relacionado al esquema. Entonces, todos de acuerdo que yo estoy acá aplicando luz. Sí, estoy aplicando luz a mi ojo izquierdo en este caso. Entonces, lo va a recibir estas células del nervio óptico y me van a llevar a su área correspondiente, que es en el área occipital. Finalmente llegan a este núcleo pretectal. Y de este núcleo pretectal se hace una sinapsis con otra neurona. Pero esta neurona, si nosotros nos acercamos a este esquema y vemos el núcleo de Edinger-Westphal, no es uno, sino son dos estructuras. Y esta misma neurona hace sinapsis con estas dos estructuras. El reflejo consensuado nos dice que cuando yo le aplico luz al ojo derecho, no solamente él hace meiosis, sino los dos, a la vez, ambos. O sea, no es que el otro se hace meiosis, sino los dos. ¿Sí? Porque igual este ojo va a responder a la luz, pero el otro también. Ese es el reflejo consensuado. Y es porque esta misma neurona que ha recibido la luz va a hacer sinapsis y va a generar una sinapsis que a la vez se una con los núcleos de Edinger-Westphal de ambos lados, que me van a sacar neuronas parasimpáticas, ¿sí? Este tercer nervio, su parte parasimpática va a salir, pero va a inervar a ambos ojos, y por eso ambos ojos van a tener una respuesta. ¿Ok? La información llega al mismo lado. El único detalle es que hace sinapsis con ambos núcleos a la vez, de ambos lados. ¿Ok? Dice contralateral porque el otro ojo también, pero no es que solamente el otro ojo. Ya, ok. Eso. Ah, bueno, y este sería el ejemplo, ¿no? Este es un cuadro donde podemos ver las diferentes alteraciones pupilares. Este sería nuestro paciente. Sí, Alanis. Miss, entonces eso como que explicaría la isocoria que se presenta normalmente en las personas y no caer en la anisocoria. Claro, esa sería la isocoria, ¿no? Que se contraen o se dilatan a la vez los ojos. Ujú, la pupila. Sí, muy bien. Isocoria. Ok, entonces, ya, perfecto. Tenemos por un lado la descripción de, bueno, habían comentado el nivel de conciencia. Hay algunas escalas que nos ayudan a medir niveles de conciencia, como es la escala de Glasgow. Nos sirve bastante, sobre todo en pacientes con traumatismo craneano, encefalocraneano, que es el TEC. Pero en esta escala de Glasgow, al inicio no nos dan mucha información, ¿no? O sea, nos dicen que se golpeó y no perdió la conciencia, siguió, parece, sus actividades. O sea, probablemente tenía un Glasgow de 15 o 14. Entonces, el traumatismo encefalocraneano fue leve. Ya en otras clases vamos a hablar de la escala de Glasgow. Pero en las horas siguientes sí tiene una descompensación, ¿no? Se descompensa, se deteriora el paciente. Y lo encuentran ya inconsciente. No lo encuentran con esta anisocoria que ya le explicamos, ¿no? Es está dañado el tercer par, específicamente en dónde se encontraba el tercer par, dónde salía el núcleo del tercer par, en dónde se encuentra.
En el mesencéfalo, en la parte posterior del mesencéfalo, En el- intercolicular. exacto. En el mesencéfalo, entonces, en esta parte parece que tenemos un problema, por lo menos el tercer par está afectado, entonces probablemente la lesión se está dando ahí, ¿no? O sea, ya vamos a explicar por qué. O bueno, ustedes ya lo han dicho en realidad. Y bueno, nos dicen que hay un sangrado, ¿no? Un sangrado, hay un desplazamiento de la línea interhemisférica, el ventrículo ha colapsado, que ya vamos a ver el dibujo más adelante. Y nos habla de este problema motor. ¿Cuál es la descripción de la descripción de esta alteración motora? ¿Alguien sabe a qué se refiere? Con el aumento del tono extensor de los 4 miembros y el cuello con pronación en los miembros superiores. ¿Shair? Estaría refiriéndose a una descerebración, si es que no me equivoco. Descerebración. Ujú. Sí. Que ha sido afectada, pues, o sea, normalmente ocurre cuando se afectan las partes debajo del núcleo rojo, que está intercolicular a la vez, como ha estado el nervio, el tercer par craneal, y afecta a las vías vestibuloespinales. ¿Le hago una descripción de las vías vestibuloespinales? Todavía sí, Ya. Shair. Vamos a comentarlo más adelante. Ya, entonces, sí, perdón. Alanis. Sí, profesora, como había explicado mi compañero, esto tenía que ver con la lesión por debajo del núcleo rojo, donde prácticamente íbamos a tener vías como la rubroespinal, y esta estaba muy involucrada en lo que era como la regulación, ¿no?, del movimiento, y prácticamente te decía que esta vía se encargaba de excitar a las neuronas motoras flexoras y también de inhibir a las neuronas motoras extensoras. Entonces, en el caso de la decorticación, la lesión que se producía como que iba a alterar, ¿no? Pero como que iba a estar, no sé si puedo explicarlo, pero decía como que iba a alterar la parte de arriba, pero de estas vías, la parte de estas vías iba a seguir funcionando. Entonces iban a estar como a la par la inhibición y también la activación. Iban a hacer que estos músculos flexores y extensores estén contraídos. Entonces eso iba a presentar el paciente, más que nada. Sí, es porque el lugar de la lesión es otro. Gracias, Alanis. Alexis. Sí, profesora. También estaba yo relacionando lo que era una afección a lo que es la vía eh, bulbo, la vía rubroespinal, que justamente como mencionaron, que empieza desde el núcleo rojo y, bueno, como ya dijo mi compañera Alanis, que esta vía tiene la función de también de controlar el tono mediante la inhibición de los extensores y lo que es la excitación de los músculos que se contraen, ¿no? Los flexores. Pero también, bueno, este tono muscular también está controlado por lo que es el sistema vestíbulo espinal lateral, que vendría siendo como el contrario de lo que es el rubro espinal, ya que excita a los flexores e inhibe a los, no, excita a los extensores e inhibe a lo que son los flexores, ¿no? Entonces, como este rubro espinal va a estar afectado, pues este vestíbulo lateral, digamos que no tiene como alguien que lo inhiba, entonces que hace justamente esta extensión de los miembros, de los miembros inferiores y superiores y también del cuello. Ok, gracias, Alexis. Muy bien. Entonces, vamos a comentar más adelante lo que ha hablado Alexis y también su compañera Alanis. Luis. Bueno, sí, para explicar lo que mencionó sobre la extensión de los músculos del paciente, pues como comentaba mi compañero, si era causado una descerebración causada por una lesión específicamente en el mesencéfalo por los lóbulos temporales, lo cual puede crear, bueno, la inflamación o una herniación transtentorial y ocasionando pues lesiones en la parte alta de la protuberancia o también una hipoxia intensa o la misma presión que va a generar sobre los nervios, el tercer nervio, que causaría el problema de los ojos, la midriasis. Y entre los músculos, pues de igual manera, pues podría afectar
los nervios, bueno, los nervios motores, y no habría un control de los movimientos y comenzaría a ser muy espáxicos los movimientos. Ya, ¿por qué dices que el lóbulo temporal estaría involucrado, Luis? Estás en lo correcto, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué te Eh, refieres? o sea, o sea, no sé cómo explicarlo. Como estaba en esa área, pues en un libro leí que las áreas que están en esos lados son los lóbulos temporales y que generalmente en traumas o en TECs son los que más se lesionan y causan justamente toda la sintomatología. Bueno, es lo que yo voy a leer, pero más de eso no. O sea, el lóbulo temporal se encuentra afectado, es lo que nos está contando. Bueno, es lo que pude encontrar y bueno, creo eso. Eso es lo que has entendido, ¿ok? Entonces el lóbulo temporal tendría función, tendría control sobre la vía motora. Más que control, creo que lo que ocasionaría es dañaría, digamos, los primeros nervios, o sea, sí, los primeros nervios que van a llegar luego a la médula y luego los músculos, pues estos a estar, digamos, cortados, no van a poder controlar la segunda motoneurona que va al músculo y estas, pues como no tienen un control desde el cerebro, pues comenzarían a moverse demasiado como el paciente. Es lo que entendía. Ya. Vamos a ver acá el esquema, ¿sí? De la lesión de nuestro paciente. Eso es casi exactamente lo que le ha pasado a nuestro paciente, ¿no? Si miramos a la tomografía, vemos que hay un sangrado, ¿sí? Lo que vemos como blanquito es el sangrado. Y este sangrado, como nos ha descrito el caso clínico, lo que está haciendo es empujar hacia el otro lado toda la masa encefálica. A pesar de que, como ustedes lo han dicho, es un sangrado venoso, por lo tanto, su instalación, su instauración es lenta, o sea, va sangrando, va sangrando, va sangrando, pero esa sangre se coagula y se hace un hematoma. Y ese hematoma va empezando a ocupar espacio, por lo tanto, va a empezar a empujar a las estructuras que se encuentran adyacentes a él, que es el cerebro. Y me desplaza este cerebro hacia la línea media y a veces las traspasa, ¿no? Como nos dice acá. Y este ventrículo, ¿sí? Se encuentra colapsado, ¿no? Lo aplasta también. Ese es el problema, ¿no? Hay un aplastamiento, hay también, como decían por ahí, una hipoxia, porque estamos aplastando los vasos sanguíneos que irrigan a estas áreas del cerebro. Por lo tanto, también tenemos procesos de hipoxia. El lóbulo temporal no tiene participación directamente en la vía motora. ¿Dónde se encuentra la vía motora? ¿Dónde se encuentra la corteza motora? Motora, premotora, motora y motora secundaria, En el complementaria. lóbulo frontal. Luis, ¿comentaste o quién comentó? Me sale que Yo está fui profesora. Renato. En el lóbulo Ah, frontal. Alexis, Alex. perdón. Ya, sí, coméntanos, Alexis. Sí, con respecto a las áreas motoras y premotoras, había dicho que se encuentran en lo que es el lóbulo frontal y bueno, de ahí es donde van a partir las primeras neuronas, ¿no? Hacia a lo que es el bulbo, bueno, al tallo cerebral para hacer sinapsis con las segundas neuronas de las diferentes vías descendentes. Ujú, exacto. Entonces, nuestra corteza motora es en la corteza frontal, ¿no? En la parte frontal. Es un poquito más posterior, hacia la zona, llegando hacia la zona parietal, pero es lóbulo frontal. El lóbulo temporal no tiene alteración. Las manifestaciones del de alteraciones del lóbulo temporal son otras. Podemos tener pérdida de la memoria, podemos tener alteraciones en la audición, pero eso principalmente, alteraciones motoras no, porque nuestra corteza motora es a nivel frontal. Ah,
Pero ¿qué pasa con el lóbulo temporal acá? Entonces acá, no sé si se ve el mouse, sí se ve, creo. Acá tenemos este lóbulo, ¿no? Es el lóbulo temporal. El tema es que el lóbulo temporal, por su localización en la bóveda craneana, ¿sí? Se encuentra un poquito más abajo y es al momento de que lo aplastamos con este sangrado, con este hematoma, va a ser empujado hacia el agujero magno que se encuentra acá, ¿no es cierto? Que se encuentra por donde se encuentra el tronco cerebral. Entonces, este lóbulo temporal va a empezar a aplastar a todas las estructuras que se encuentran por acá. Y en este tronco cerebral vamos a tener también cerca al mesencéfalo. Entonces, este es el lóbulo temporal, el que es aplastado y como es un poquito más, entre comillas, móvil, se va a herniar, lo que llamamos una hernia del uncus o una hernia del hipocampo. Porque aquí se encuentra el hipocampo, en el lóbulo medial más o menos se encuentra el hipocampo. Recordemos que el lóbulo temporal como que se está volteando porque lo estamos aplastando. Entonces se hernia esta parte, entra el agujero magno y empieza a empujar. Y ahí es cuando tenemos ese aplastamiento, sobre todo de estas zonas que es el encéfalo. Perdón, el mesencéfalo. Y es ahí donde está la salida de nuestro tercer par, está el núcleo rojo, entonces se da todas estas manifestaciones motoras, ¿no? Oculomotoras y motoras de los miembros inferiores. Entonces o sea, tenían razón. El problema es a nivel, no el problema, sino la consecuencia es a nivel del lóbulo temporal. El lóbulo temporal está participando, pero no en la función motora, sino que es el que está aplastando, el que se está herniando. Este problema es mortal. O sea, el paciente tiene que entrar a sala lo más pronto posible para poder retirar ese sangrado, ese coágulo y permitir que el cerebro ya no esté, recupere su forma, su posición. Sí, Luis. Sí, una consulta. Bueno, en la imagen, en la primera, se ve que un lóbulo aprieta los ventrículos. ¿El hecho que está apretando los ventrículos también afectaría en algo, algo que tenga que ver con el líquido? No tanto, o sea, no es que vamos a tener un problema de hidrocefalia con este paciente, ¿no? La verdad es que este problema ha evolucionado en horas, entonces no es que sea tan lento el problema. Entonces, si ya en horas ha logrado desviar toda la vía media, toda la línea media, en las siguientes horas el paciente probablemente muera antes de desarrollar una hidrocefalia o algún problema de ese tipo. Entonces, si no, realmente ese tipo de problemas no va a desarrollar, por lo menos este paciente no. Sí, no va a ser. ¿Alanis? Sí, bueno, yo había leído un poco de la hernia transtentorial y te decía que era como que producida por una hemorragia que podía suceder en el hemisferio cerebral. Entonces quería saber si es que esta, por así decirlo, esta hemorragia podría causar esta hernia transtentorial. Porque decían que si sucedía, había como un compromiso del tercer par craneal y eso era lo que causaba la midriasis, el otro síntoma, parálisis pupilar, si es que no me equivoco. Pero como no lo había llegado a relacionar mucho, no lo había dicho, pero sí tiene que ver. Sí, es otro nombre. Pero, ajá, es otro nombre de lo que estamos comentando. Ok. Ya, entonces ya se explicó esto. En este esquema solamente quería mostrar la salida del nervio oculomotor. Ustedes ya conocen eso. Ya comentamos por qué la midriasis y parálisis de la pupila. Ya ubicamos el lugar de la lesión, ¿no? Por debajo del núcleo rojo, quizás en el mesencéfalo principalmente. La hipertonía extensora del paciente, más o menos lo hemos comentado. Y ya, ok. Entonces, ¿cuáles son las principales vías supraespinales que regulan el tono muscular? Primero, antes de eso, porque esa parte es larga. ¿Qué tipo de motoneuronas tenemos en la vía periférica? ¿Qué tipos de motoneuronas tenemos y a qué se relacionan? Motoneuronas periféricas, no motoneurona superior ni nada de eso.
Sí, Angie. Profesora, ¿se refiere, por ejemplo, a las motoneuronas que están como que en el arco reflejo? O sea, la motoneurona 1, la motoneurona 2, la alfa y la gamma, ¿sí? ¿Esas motoneuronas? La neurona del grupo 1A y del grupo 1B y del 2 no son motoneuronas, son No, neuronas. son fibras aferentes, sí, sí. No, la motoneurona alfa y gamma se refiere a... Motoneurona alfa y gamma, ¿a qué están relacionadas? Ah, bueno, la motoneurona gamma es la que va a regular el tono muscular. Y bueno, ajá, y la motoneurona alfa, como lo habíamos visto en las clases pasadas, es la que van a, en este caso la motoneurona alfa va a inhibar las fibras extrafusales, las cuales van a sentir, o sea, como que ahí se va a dar el cambio de longitud como vimos en el reflejo miocárdico y le va a seguir las fibras intrafusales, pero en sí van a inhibar las fibras extrafusales. ¿Y a las intrafusales quiénes las inerva? ¿Quién es la inerva? A las intrafusales las inerva las motoneurona gamma, la estática y dinámica, si no me equivoco. Ujú. Ujú. Las gamma en general. Ok, muy bien, Angie. Entonces tenemos dos tipos de motoneuronas periféricas, que son la motoneurona alfa y la gamma. Sí, creo que acá tengo una esquemita. Aquí. Entonces tenemos a las fibras extrafusales y a las fibras del uso muscular o intrafusales. Entonces a las extrafusales las inerva las motoneurona alfa relacionadas a el movimiento voluntario o al movimiento en general, y las motoneuronas gamma inervando al uso muscular o las fibras intrafusales relacionadas al tono muscular. Ok, entonces ahora sí, ¿qué vías controlan el tono muscular? Ok, Alexis. Sí, profesora. Bueno, las vías que controlan el tono muscular en sí son las vías extrapiramidales, pero las que yo había visto, bueno, eran la rubroespinal y la vestibular espinal lateral y medial. ¿Explico uno cada uno? Sí. Sí, puedes explicar alguna de ellas, la que prefieras. Ah, ya. Ya, bueno, por ejemplo, la vía rubroespinal, como habíamos mencionado, nacen desde el núcleo rojo, pero también había visto que estas fibras, o sea, digamos que la primera neurona va a venir desde lo que es la cresta, bueno, hay una cresta en lo que es en el tímpano, que de ahí va a venir lo que es una neurona hasta el núcleo rojo, y de ahí va a nacer justamente va a empezar, digamos, la vía rubroespinal desde ese núcleo rojo, que la segunda neurona, por así decirlo, va a ir hasta lo que es la médula. Es de manera ipsilateral, en la cual va a inervar lo que es bueno, esa neurona va a tener va a inervar tanto a una neurona y una interneurona excitatoria y otra interneurona inhibitoria. La interneurona excitatoria justamente va a inervar a lo que son los músculos, la inhibitoria va a los músculos extensores, y mientras que la interneurona excitatoria va a inervar a los músculos flexores. Esto también es para regular lo que es el tono muscular. Y en el caso de la vía vestibular espinal lateral, que vendría siendo más o menos al revés, ya que van a ser de lo que es el núcleo vestibular que se encuentra en la protuberancia puente, y desde ahí va a venir esa neurona igualmente hasta lo que es la médula espinal, y va a inervar también interneuronas, tanto inhibitorias y excitatorias. La interneurona inhibitoria en este caso iría a lo que es el músculo flexor, y la interneurona excitatoria iría a los músculos extensores. Y eso sería, profesor. Ok. Muy bien, Alexis. Gracias. Por ahí vamos a comentar algunos aspectos de lo que has mencionado, sí, pero vamos a escuchar a ver qué más nos pueden comentar. Shade, ¿te escuchamos? Ya, yo también quería hablar acerca de las dos vías que ha explicado Alexis porque son las más importantes en cuanto a descerebración y decorticación, que serían respectivamente el vestíbulo espinal y el rubro espinal.
El vestíbulo espinal es aquel que se encarga mayoritariamente del tono extensor y está originado en unos núcleos que se llaman los núcleos de Deiter, que están ubicados en la protuberancia, como había dicho mi compañero. Y, o sea, su función va a ser inervar la parte del cuerpo entre los músculos y las extremidades anteriores en sus músculos extensores y va a inhibir a los músculos flexores, ¿no? Esto lo hace a través de la salida desde los núcleos de Deiter, llegando estos axones hasta la médula espinal, específicamente entre las láminas 7 y 8, que es lo que yo había encontrado. La lámina 7 nos diría que anatómicamente que se tiene una conexión entre el cerebelo y el mesencéfalo, y la lámina 8, pues al ser inervada también, nos haría entender que existe una regulación sobre la actividad motora. Y estas van a hacer sinapsis activando las neuronas motoras alfa y gamma y por lo tanto se activan en los músculos extensores y se inhibirían en los músculos flexores. Y en el caso del tracto reuroespinal, se originaba en el núcleo rojo del mesencéfalo, como ya lo había dicho mi compañero, y lo que había averiguado, o bueno, sus funciones descritas en un artículo eran que estimulan los músculos flexores, mantenía el tono muscular y aparte de eso aportaba en la regulación del movimiento fino, a través de, por ejemplo, la escritura. Eh, Tiene conexión entre la corteza motora y el cerebelo. Y también, obviamente, esos axones llegan a la médula, pero en este caso llegan a las láminas 5, 6 y 7, que serían a las que se le adjudica la propiocepción, por así decirlo, la posición, el movimiento, el equilibrio. Y que se va a dar a través del control de estructuras del mesodermo, como pueden ser los huesos, el músculo, las articulaciones, los tendones o los ligamentos. Y también van a activar a las motoneuronas alfa y gamma, pero en este caso su mayor aporte es activar músculos flexores de las extremidades. Ya, ok, muy bien. Muy bien, gracias. Luis. Sí, bueno, dentro de las vías con las que controlan el tono muscular, en sí se van a clasificar en dos. Una que es descendente y otras que son subcórtico-espinales. Dentro de de las descendentes va a estar principalmente el fascículo córtico-espinal, que bueno, se va a encargar de movimientos aislados y especializados. Algunos movimientos que son voluntarios rápidos y hábiles en algunos casos. Y dentro de digamos, la más importante, que es la vía subcórtico-espinal, están varios fascículos, entre ellos el fascículo reticuloespinal, que pueden facilitar y inhibir la actividad de las neuronas motoras gamma y alfa. Por lo tanto, bueno, va a facilitar los movimientos voluntarios. Otro importante sería el fascículo rubroespinal, como mencionó mi compañero, que va a pertenecer en cierta medida a una vía indirecta, mediante la cual pues, la corteza y el cerebelo van a influenciar en las actividades de las motoneuronas alfa y gamma, facilitando los músculos flexores o inhibiendo los extensores. También dentro de estas vías de subcórtico-espinales están, bueno, el fascículo tectoespinal, que ayuda a los movimientos posturales. Otro está el fascículo vestíbulo espinal, que este va a funcionar junto al fascículo del oído interno y el cerebelo, y bueno, contribuye al equilibrio de la persona. Ya, ok. Muy bien, gracias Luis. ¿Y Alanis? Bueno, también dentro de las vías piramidales, si no me equivoco, estaba el tracto espinal, que prácticamente nacía de de las células nerviosas de los folículos superiores dentro del mesencéfalo, y un poco después de su origen nada más, hacía una decusación y bajaba hacia la médula espinal, y prácticamente se ubicaba en la sustancia gris anterior, en la parte cervical, y lo que hacía tenía una función más que nada del control de los músculos cervicales. Eso más. Ya, ok. Listo, entonces tenemos varias vías descendentes, todas son descendentes, ¿no? Porque son motoras, entonces son eferentes. Dentro de ellas, aparte de la vía corticoespinal, tenemos varias, que son muchas de las que ustedes han mencionado. De hecho, acá tengo un resumen aquí. Entonces, tenemos todas esas vías que ustedes han mencionado, las podemos ver acá y donde finalmente
terminan su recorrido desde donde inician hasta la médula, porque finalmente el punto final al que llegan es la médula, porque su objetivo es controlar movimientos o tono muscular. Entonces van a ir finalmente a los músculos. Entonces, como ustedes lo han dicho, me controlan principalmente dos movimientos o dos funciones musculares. Por un lado, me controlan movimiento motor, tanto fino como grueso, ¿no? Por ahí mencionaron algo de el movimiento especializado de los dedos, como es la escritura, o esa capacidad que nosotros tenemos que nos diferencia de otros animales. Y por otro lado tenemos el mantenimiento de la postura, por ahí dijeron, otros dijeron del equilibrio. Entonces, todas estas vías me controlan eso, pero yo tengo una forma de saber si una vía controla movimientos en sí o movimientos distales principalmente, o si me controla movimientos axiales o posturales. ¿Cómo puedo saber yo eso? ¿Cómo lo puedo diferenciar? ¿De qué característica tiene que tener una vía para tener este control? Si es distal o si es proximal o postural. ¿De qué depende? Por ejemplo, la vía corticoespinal. ¿Cómo van sus fibras? ¿Alguien me podría comentar eso? ¿Cómo es la vía corticoespinal? Iniciaría en la corteza, haría una decusación piramidal y sí, de eso se trataba la vía corticoespinal. De, Antes de esa decusación pasa algo. hay una... mm, o sea, hay una separación, si es que no me equivoco, porque no todas las corticoespinales, o sea, no todas las fibras van en contralateral, sino que hay una parte de esas fibras que se queda ipsilateral, creo. ¿Sí? Eh, ¿Y qué pasa? y eso, si se va ipsilateral o contralateral, sí, ¿no? Sí, pero ¿qué ¿Cuál, pasa? cuál es principalmente la actitud de estas fibras? ¿Se van 50-50? ¿50 ipsilateral, 50 decusan? No, no, la porción mayor, que no la conozco, pero sí me la dijeron en anatomía, no me acuerdo en este momento, es contralateral. Pero la porción menor de estas fibras, 20% creo que era, es ipsilateral. Ok. ¿Ivonne? Así, el 80-90% en la decusación piramidal, este se va a ir al lado contralateral y este va a dar función a los miembros superiores, ¿no? Y superiores, también inferiores, y este va a ser la parte apendicular, la función apendicular. Esta es la corticoespinal lateral. Y el 10 a 15% que se va a mantener ipsilateral, pero mientras va descendiendo, igual se va a juntar con las fibras, con las otras fibras en la asta anterior de la sustancia gris. Esta va a ser la corticoespinal anterior, que esta va a dar movimientos axiales. Bien, muy bien, Ivonne. Entonces, acá, en el esquemita de la derecha, ¿sí? Perdón, Luis, sí. Iba a explicar justamente lo mismo que iba a decir, dijo Iván, así que ahí nomás. Si quieres lo puedes repetir, ¿no? Bueno, que bueno, empieza la vía en la corteza frontal, para ser más claros. De ahí va a ir las fibras, se van a dirigir o van a converger en la corona radiada, para luego entrar por el brazo posterior de la cápsula interna. Y de ahí va a ir, bueno, por el tracto corticovulvar hasta la válvula, donde va a decusar, bueno, el porcentaje mayor decusa. Y luego ya, bueno, va a ir dependiendo la información al tracto corticoespinal lateral o anterior. Ok, Eso. gracias, Luis. Angie. Doctora,
No sé, pero me acuerdo de la clase de anatomía que el profesor dijo de que las fibras que estaban más, por así cerca a la fisura media anterior, por así decirlo, o sea, por ejemplo, la tracto corticoespinal anterior está más cerca, la fisura media anterior va a se encargar de las partes más distales, porque me había acordado que y las, o sea, de las partes más apendiculares y las que son más alejadas de las partes más, o sea, distales, por así decirlo, porque me acordaba que era proximal, distal, entonces, no sé si por ahí tiene algo que ver. Sí, 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 definitivamente en ese camino va mi pregunta. Muy bien, Angie. Shahid, ¿quieres agregar algo más? Sí, la vía corticoespinal, o sea, cómo funciona parte del área 4 motora y del área 6 de Brodmann. Creo que el área 6 es la premotora y el área 4 es la motora de Brodmann. Y baja por el centro oval y después de eso va a la base del pedúnculo donde finalmente las vías siguen descendiendo y hacen ya la decusación piramidal dividiéndose en 80-90 y 10-20 para las partes que decusan inmediatamente y el 10-20 decusaría progresivamente, que Ya, sería en la parte ipsilateral. Eso era lo que quería añadir. ok, gracias. Ya, entonces, lo que decían todos ustedes, ¿no? Lo que han comentado es que finalmente, dependiendo del libro que estemos leyendo, este libro dice 80%, mirando el esquema a la derecha, ¿sí? El 80% de las fibras, ¿sí? Decusan y se van a los músculos distales, ¿no? Van a ir y van a terminar, si vemos acá el esquema de la izquierda, vamos a ver cómo inicia en la corteza, sigue, y cuando en el momento que va a decusar, se divide, 80% de sus fibras decusan, y terminan en un área más lateral, ¿no? Si nosotros partimos en dos la médula espinal, lo que esté más cerca a esta línea me va a controlar músculos axiales. Mientras más cerca, el control va a ser a músculos axiales, músculos centrales, músculos del control postural. Y mientras más lateral, o sea, más lejos de esta línea media que estamos estableciendo, el control va a ser más que nada de músculos distales, o sea, extremidades principalmente, movimiento de extremidades. Entonces, de esa manera, la vía córtico-espinal controla tanto la postura de equilibrio como los movimientos voluntarios y el tono muscular. Entonces, en el dibujo de la derecha vemos cómo el 80% controla el movimiento, ¿sí? De las extremidades principalmente, y el 20% se queda en una zona mucho más anteromedial y me controla a estos músculos proximales, ¿no? Eh, ok, acá me hablan algo de interneuronas. ¿Qué tienen que ver las interneuronas con la vía córtico-espinal? ¿Alanis? Bueno, sirven para controlar más que nada. Por ejemplo, si es que o sea, lo que tú quieres hacer es contraer un músculo extensor, tienes que inhibir al músculo flexor de que no se contraiga. Exacto. ¿Y eso con qué estructura lo haces? Ah, con las interneuronas. Con las interneuronas inhibitorias. Ajá, exacto. Muy bien, Alanis. Entonces, la vía corticoespinal trabaja principalmente con interneuronas. Tiene un estímulo, gran parte de su función tiene un estímulo inhibitorio. Entonces, la vía corticoespinal tiene una influencia principalmente inhibitoria, de manera que me permite controlar tanto el tono muscular como movimientos voluntarios. Porque si yo no tuviera esa vía que me controla los movimientos, o bueno, la relajación de los antagonistas, yo no podría generar esa función de los agonistas. O sea, yo no puedo flexionar el dedo si no estimulo los músculos flexores, pero a la vez no quito la fuerza la fuerza contraria, la fuerza opositora que serían los músculos extensores. Si ambos se encuentran contraídos, yo tendría rigidez.
pero como hay una estructura que me está inhibiendo los extensores, los flexores se contraen y generan el movimiento con facilidad. Entonces, de esa manera, por ejemplo, me controla la vía corticoespinal los movimientos. Es una función inhibitoria por medio del estímulo de interneuronas. Ya. Listo. Entonces, tenemos nuestro cuadro de descerebración. Pero dice que en experimentos con animales de experimentación, lo que han generado es cortar raíces dorsales de la médula. Y cuando cortan estas raíces dorsales en un animal con descerebración, la rigidez cede. ¿Qué es lo que ha pasado, Alanis? Bueno, yo leí que era en parte del circuito gamma, que prácticamente cuando estas fibras retículoespinales mandaban impulsos excitatorios hacia las neuronas motoras gamma, lo que hacían estas eran activar a las neuronas motoras alfa de una manera indirecta, y prácticamente era como que llegaban y gracias a estas aferencias que tiene el uso muscular de estas vías 1A, si es que no me equivoco, el fascículo 1A, iban a activar a estas neuronas motoras alfa. Entonces iban a permitir la contracción. Sin embargo, para que llegue esta señal de estas vías 1A, tienen que pasar por las raíces dorsales. Entonces, si tú seccionas esas raíces dorsales, no va a llegar y por lo tanto el músculo no se va a contraer. Exacto. Muy bien. Exacto. Muy bien, Alanis. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera explicar? No importa si es lo mismo. Yo lo había pensado de otra forma, pero ya, o sea, las raíces dorsales son las que traen la sensibilidad de la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, si se cortan, se pierden o se lesionan, estaríamos afectando lo que trae la fibra 1A sensorial, y por lo tanto, al afectar esa zona, tampoco habría una sinapsis en la médula espinal con las motoneuronas alfa o las motoneuronas gamas, y ya no habría esa contracción que da el reflejo miotático, sino se dejarían a los músculos como colgando, como flexionando, porque ya la postura no se podría mantener por lo mismo de que se ha perdido el reflejo miotático. Exacto. Ok, entonces, hay que pensar que estamos iniciando de un cuadro de parálisis rígida, ¿no? Estamos en un paciente que tiene una alteración en la vía corticoespinal, que no tiene ese estímulo inhibitorio. Entonces, están primando los estímulos excitatorios. Por lo tanto, por debajo de la lesión vamos a ver una rigidez, ¿no? Tenemos una rigidez, una hipertonía. O sea, mis músculos están en constante estado de contracción. Y cuando estos músculos están constantemente contraídos o contrayéndose, este uso muscular va a estar también en constante estímulo. Por lo tanto, mis receptores que se encontraban a nivel del uso muscular van a estar constantemente captando estos cambios de la longitud del músculo. Y se va a hacer de manera rápida. Por lo tanto, se dice que están en un estado de hiperexcitación, porque constantemente están siendo estimulados. Estos receptores se unen a las fibras que ustedes han mencionado, las fibras aferentes del grupo 1A, y si nos acordamos del reflejo miotático, estas fibras aferentes del grupo 1A estimulaban directamente a los músculos, a las motoneuronas alfa. Entonces, si tenemos constantemente estímulo del receptor, constantemente va a estar aumentando la frecuencia de activación de esta neurona sensitiva del grupo 1A, que tiene que entrar sí o sí por la vía dorsal, por el área posterior de la médula espinal, ¿no? Por el asta posterior de la médula espinal, esta parte dorsal. Entonces, está entrando y estimula directamente a mi motoneurona y se sigue contrayendo y vuelve a captar el receptor, lo envía por la neurona sensitiva, esta neurona sensitiva vuelve a activar a la motoneurona y así, y así, y así. Y en ese juego está constantemente mis motoneuronas y mis neuronas sensitivas finalmente manteniendo una contracción constante de ese músculo, por lo tanto aumentando el tono muscular y aumentando esta rigidez, ¿no? Generando esta rigidez.
Entonces, si yo corto el estímulo sensitivo, entonces ya no va a llegar esa neurona sensitiva del grupo 1 a estimular a la motoneurona, por lo tanto la dejamos ya sin ese estímulo, entonces se pierde esa rigidez. ¿Ok? Entonces esa es la explicación que realmente ustedes le dieron. Un ratito que a veces se pierde mi mouse. ¿Dónde estás? Ya. Ya, ok, Ivonne, gracias por avisar. Listo, entonces continuamos. Vamos a verlo ahora ya. Ya hemos contestado estas preguntas. Ya. Entonces vamos a continuar con el siguiente caso. Este es un esquema de lo que hemos comentado. Cuando el daño está por debajo del mesencéfalo, tenemos esto, ¿no? El dibujo de abajo que es la descerebración. Una hiperextensión generalizada, ¿no? Del cuello, miembros superiores, miembros inferiores, pero las muñecas se encuentran en pronación. En el caso de decorticación, tenemos también esta hiperextensión, pero en los miembros inferiores hay una flexión. Igual con pronación de las muñecas, pero se han flexionado los brazos en los codos. Lo de arriba no, ignórenlo porque es otra causa. Aquí está nuestro núcleo rojo, ¿sí? En el mesencéfalo, y tenemos también a su vez en esa ubicación la salida del nervio ocular común. Bueno, el nervio oculomotor, perdón. Ya, ok. Lo mismo. ¿Quién puede leer, por favor, este caso solamente hasta antes de las preguntas? Sí, Angie, gracias. Sí, ya. Fase clínico número 2, síndrome piramidal o de la neurona motora superior. Un paciente de 65 años llega al consultorio para un examen de seguimiento. Sufrió un accidente cerebrovascular hemisférico 2 años antes. Presenta una postura anormal, con el miembro superior izquierdo flexionado y el miembro inferior izquierdo extendido continuamente durante la marcha. El paciente no recuperó la motilidad voluntaria en el lado izquierdo. Los reflejos rotuliano, aquiliano y tricipital están exacerbados del mismo lado. Se observa una resistencia muy elevada ante la movilización pasiva de las articulaciones, los miembros del lado izquierdo, y al intentar extender el antebrazo izquierdo, el médico encuentra inicialmente una resistencia muy elevada, que cede repentinamente, signo de la navaja. Se observa signo de Babinski en el miembro inferior izquierdo, y la sensibilidad somática es normal. No se observan alteraciones cognitivas mayores. Según el caso planteado, responda. Ok, gracias, Angie. Bien, ¿qué podemos comentar sobre este segundo caso? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué datos podemos relacionar? ¿Renato? Sí. En este paciente, de acuerdo a las características, tal como miembro superior izquierdo flexionado y miembro inferior izquierdo extendido, se puede pensar que este paciente tiene una marcha espástica, y cuando nosotros hablamos de una marcha espástica, esta puede ser unilateral y bilateral. En el caso del paciente, sería una marcha espástica unilateral. Por otro lado, también se nos menciona que el paciente sufrió un accidente cerebrovascular hemisférico, lo cual nos da a conocer que la lesión está antes de la decusación, ¿no? ¿No? Y esta decusación se da a nivel de las pirámides vulvares, ¿no?
Y por ende, las manifestaciones que va a tener el paciente van a ser contralaterales, ¿no? Si la lesión sería en la médula espinal, sería ipsilateral, ¿no? Ese sería mi aporte. Sí. Ok, muy bien, Renato. Entonces, ¿por qué la lesión, por qué la manifestación sería contralateral? Se va a dar antes de la decusación. O sea, se va a dar y la lesión, en este caso, la lesión está en la corteza cerebral, ¿no? Sí. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, la lesión está antes de la decusación. ¿Dónde decusaba, Renato? ¿La vía corticoespinal? A nivel de las pirámides vulvares. Bulbo. Ujú. Entonces, la lesión probablemente está mucho antes del bulbo, ¿no? Como nos dice Renato, la lesión es hemisférica, ¿sí? Probablemente en algún lado del cerebro, de la masa encefálica, y la decusación está en el bulbo. Entonces, si la lesión se da antes de la decusación, la manifestación va a ser en el lado contrario. Si fuera después, como pasa en la médula espinal, la manifestación va a ser en el mismo lado de la lesión espinal. Muy bien. Y nos habla de esta marcha espástica, ¿no? Tiene signos de espasticidad y esta de corticación. ¿Qué más? Alanis. Bueno, así como habíamos explicado en la clase anterior, me parece que la parte de la hiperreflexia iba a ser debida a que si es que hay un daño en la neurona motora superior, prácticamente esta va a dejar de ejercer su función sobre la neurona motora inferior. Entonces esta como que va a emitir señales y se van a dar los hiperreflejos. Entre ellos estaban el signo de la navaja, que es prácticamente como una respuesta exagerada, ¿no? Del órgano tendinoso de Golgi, en donde prácticamente la persona como que tratas de, o sea, le das un impulso pasivo de flexión, pero esto como que no funciona, al principio es rígido y después es como que rápido y hace la flexión. Eso mismo. ¿Hace la flexión o extensión? Me parece que era la flexión. Ay, no lo recuerdo, pero Hace los dos. no sé qué. Sí, sí, los dos. Hace los dos. Ya, ok, ahora les voy a explicar y sí me lo van a tener que comentar más a profundidad, ¿sí? Quizás Alanis misma nos puede hablar del reflejo tendinoso de Golgi, que es algo que todavía no hemos comentado. Ya, ok, entonces el signo de la navaja, nosotros tenemos al paciente así, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Así. Entonces, vamos a imaginar que no está así, sino así, para hacerlo más didáctico y se pueda ver en la cámara. Entonces, lo que yo voy a hacer como examinador es que voy a tratar de separar, ¿no? Lo que yo quiero es extender el brazo del paciente. Pero el paciente, cuando yo trato de mover su brazo, hay una resistencia, ¿no? Porque está hipertónico. Entonces, lo que yo hago es, en un inicio, ¿sí? Lo que hago es esto, y el paciente me va a responder así. Bruscamente va a haber una flexión inicial. Pero lo que yo hago es aplicarle más fuerza y tratar de vencer esa resistencia. Y cuando llego a un punto donde venzo esa resistencia, el paciente de golpe extiende el brazo. Como si fuera una navaja, ¿no? Esas navajas que tienen como que son retráctiles, o sea, salen. Entonces, lo mismo. O sea, yo trato de vencer esa resistencia, me hace una flexión inicial y luego le pongo más fuerza y suelta de golpe también. En un paciente normal, digamos que un paciente no quiere, me está poniendo fuerza, yo esa resistencia la vencería proporcionalmente a la fuerza que me está haciendo el paciente, ¿no? Como si estuviéramos haciendo fuercitas. Entonces sería un poco más continuo, ¿no? O sea, no sería de golpe, no tendría una extensión de golpe. O con otras alteraciones, ¿no? Pero en este caso sí tenemos el signo de la navaja, es un signo de espasticidad.
Ya, entonces nos mencionaba Alanis que es una alteración del reflejo tendinoso de Golgi, principalmente el movimiento de la navaja, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Cuál es entonces el normal? ¿Cómo es el reflejo tendinoso de Golgi normal? O también le llamamos reflejo miotático inverso. Alanis, ¿lo sabes? Porque tienes la mano levantada. Bueno, algo así general porque no recuerdo muy bien, pero era prácticamente una respuesta cuando el músculo se encontraba muy contraído. Este órgano tendinoso de Golgi, o sea, lo detectaba y lo que trataba de hacer era que se relaje. O sea, inhibir más que nada. Porque la parte del uso muscular ya era como que una parte de adaptación, pero este sí inhibía. Ok, ya. Shai. Bueno, sé casi lo mismo que Alanis, que es bisináptico, que es contrario al reflejo tendinoso, como usted lo acaba de decir, y que la contracción muscular activa va a estimular al receptor tendinoso de Golgi y a las fibras aferentes del grupo 1B, si es que no me equivoco. Y estas estimulan a las inhibidoras de la médula espinal y inhiben a las alfa y provocan la relajación del músculo que se contrajo inicialmente, ¿no? Y que el reflejo de la navaja sería su forma más exagerada del reflejo tendinoso de Golgi. Ya, ok. Listo, entonces voy a poner un ejemplo, un esquema para mirar lo que han mencionado. Ya. Ya. Entonces, lo que mencionaban, ¿no? O sea, tenemos una fuerte contracción. Por ejemplo, puede ser que yo estoy cargando una pesa y es una pesa excesivamente pesada, ¿no? Digamos que se me ocurre con un solo brazo cargar una pesa de 50 kilos, ¿no? De esas grandotas. Y obviamente yo no puedo cargar una pesa de 50 kilos, ¿no? Con un solo brazo no lo puedo hacer. Entonces, el riesgo que corre el músculo es que se puede desgarrar, porque yo voluntariamente puedo continuar tratando de levantar esa pesa, ¿no? Y si lo hago de esta manera, estoy utilizando el bíceps. Lo que va a pasar es que ni bien yo empiezo a levantar la pesa, el órgano tendinoso de Golgi que se encuentra en este tendón, que es el receptor, va a empezar a sentir la tensión muscular. Esa tensión que está siendo generada por la contracción del músculo, en este caso el bíceps, que es el músculo flexor. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi, a través de la fibra 1B, ¿no? Va a enviar esta señal, ¿no? Se activa el receptor, aumenta la frecuencia de activación de esta fibra aferente del grupo 1B y se va a ir a dos interneuronas, una inhibitoria y una excitatoria. Una excitatoria. La inhibitoria lo que va a generar es la inhibición de esa motoneurona que me inerva al músculo flexor, o sea, el bíceps. Entonces eso genera una relajación del bíceps. Por lo tanto, yo voy a dejar de estar haciendo la flexión. Y para facilitar esa extensión, perdón, esa flexión, esa extensión como respuesta refleja, voy a estimular al músculo extensor, que en este caso sería el tríceps. Entonces, es bisináptica, ¿no? Por un lado, estimula una interneurona inhibitoria que me inhibe al flexor y por otro lado, estimula una excitatoria para mejorar esa función para evitar que ese músculo flexor se siga contrayendo y generar la extensión y yo finalmente suelto la pesa. No puedo seguir levantándola porque se ha generado finalmente una extensión. Entonces, la respuesta inicial que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos el paciente así, yo hago esto y el paciente me responde con una flexión. Esa es la hiperactividad del reflejo miotático, el arco reflejo. Recordemos que ese también está afectado en la lesión de la motoneurona superior. Pero cuando yo hago esto, ¿sí? El receptor del uso muscular va a detectar ese estiramiento que yo estoy generando haciendo esto. Hay un pequeño estiramiento en el músculo. Entonces, como respuesta me va a dar una contracción, ¿sí? Luego, como yo sigo tratando de vencer esa resistencia, yo estoy generando una tensión. Y esa tensión es captada por el tendón.
y ahí es cuando se da el reflejo tendinoso de Golgi pero exagerado y se da una extensión. Y finalmente tengo el signo de la navaja. ¿Sí? ¿Todo comprendido? Entonces, una flexión inicial porque es el reflejo miotático y luego empiezo a tratar de vencer esa resistencia, lo capta el tendón y se extiende, pero se extiende bruscamente. Ok. Ya. ¿Qué más nos dice este segundo caso? Ya, nos dice cuál es el sistema descendente, ya lo dijimos, es la vía corticoespinal. ¿A qué nivel supone que fue lesionado? Ya lo dijimos, a nivel hemisférico, antes de la decusación, pero lo que nos dice en este caso la bibliografía es que cuando nosotros tenemos una decorticación, puede estar a 2 niveles. No se dejen confundir por este verde, no es tan abajo, es un poquito más arriba, ¿no? Porque pareciera que está al mismo nivel que la descerebración, pero no lo es. Es un poquito más arriba, es a nivel de la cápsula interna. ¿Sí? Recordamos que la vía piramidal va por la cápsula interna, entonces es a este nivel, ¿no? Es más arriba de la decusación, más arriba del mesencéfalo. Puede ser a nivel del cerebro, de un hemisferio cerebral, como que puede ser a nivel de los ganglios basales o la cápsula interna. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la lesión, es que vamos a tener esta decorticación o si es más abajo, una descerebración. Sí, Luis. ¿Podría también ser a la altura del tálamo? ¿Cómo así? La de corticación. O sea, leí que, bueno, si se afecta bueno, la cápsula interna y también podrías llegar hasta el tálamo. Ujú. Y podría ya afectar, digamos, la sensibilidad, digamos. En Sí, parte. sí, Ok, sí, sí. Es que el tálamo sí participa en estas vías. Ujú. claro. Ok. Sí, es Luis. Gracias. Sí, está bien. Ya. Ok. ¿Qué más? La próxima semana vamos a hablar sobre lesiones de ganglios basales. Ahí vamos a entender un poquito más lo que ha comentado Luis con respecto al sistema motor y cómo se relacionan estas estructuras. Pero bueno, eso les quería comentar, ¿no? Ya, entonces ya habíamos dicho a dónde se encuentra la lesión. ¿Cómo influye la corteza sobre el tono muscular? Ya lo mencionamos. Las vías supraespinales. Listo. Y para terminar este último caso, por favor, ¿alguien podría ayudar a leerlo? Sin leer las preguntas. Ivonne, gracias. Ya dice, actividad número 1, maniobras experimentales. Trate de compatibilizar esta observación con su hipótesis. En monos, la sección del haz piramidal a nivel de las pirámides vulgares produce alteraciones motoras limitadas a la mano contralateral, principalmente un impedimento para mover independientemente los dedos y una disminución de la fuerza del miembro superior contralateral. No existe una parálisis severa como la que muestra el paciente ni espasticidad. ¿Cómo explica las diferencias entre las consecuencias clínicas de una lesión pura del haz piramidal y un accidente cerebrovascular hemisférico, según el caso planteado? Ok, gracias, Ivonne. Entonces tenemos un enunciado que nos habla de que nosotros podríamos lesionar a vías motoras a diferentes niveles y hay alteraciones que se pueden dar de manera diferente dependiendo de dónde nosotros encontremos la lesión. Eso lo habíamos visto desde hace un rato. Pero porque ya comentamos esto, el signo de la navaja, la segunda pregunta que nos hace este enunciado es, ¿qué relación tiene el núcleo rojo con la regulación supraespinal del tono muscular? O sea, finalmente, cuáles son las funciones del núcleo rojo?
habían comentado que tiene una relación con la flexión, con la inhibición de la extensión, y está muy bien. Pero ¿qué podemos agregarle a eso? Alexis. Sí, profesora. Bueno, había leído aparte también que, o sea, bueno, en el núcleo rojo, como sabemos que se empieza la vía rubroespinal, esta, como ya habíamos mencionado, lo de las funciones de la extensión, sobre la extensión y la flexión, tiene una función de mantener lo que es la postura. Había leído que, o sea, cuando una persona está, digamos, caminando, por ejemplo, se mueven los brazos cuando se mueven los brazos, ¿no? Hay flexión y extensión. Y esto es para mantener la postura normal y bueno, en eso estaría actuando lo que es los núcleos rojos de la vía rubroespinal. Bueno, más o menos lo entendí de esa forma. Ujú. Trabaja en conjunto con las otras vías motoras, principalmente con la vía Claro, pues. cortical. Ujú. Ajá. Muy bien, gracias Alexis. Luis. Sí, bueno, es rojo, o se le conoce rojo porque tiene bastantes cúmulos de hierro, punto aparte. Es una estación sináptica involucrada específicamente en el movimiento que conecta el cerebelo y la médula espinal. Va a tener dos mitades, una mitad superior parvocelular que va a ser principalmente, bueno, ayudar en la vía dentorrublo-talámica, la cual procede del núcleo dentado del cerebelo. Y la otra mitad inferior, que es la magnocelular, pues participa en la vía dentorrubroespinal. Es, Ya, ya, ok, está bien Luis, gracias. Chair. Ya, por reducción, porque la actividad no está en las diapositivas, pero podría decir que es una estructura ubicada en la zona segmento, tegmento, o sea, en el centro del tegmento. Y creo que tiene participación en la información sensomotora, porque si es que no me equivoco, por el núcleo rojo también ascienden parte de las acciones que van hacia la corteza eh, hacia la corteza motora primaria, o sea, la sensibilidad o las vías aferentes que van hacia la corteza y después por la misma respuesta y por el mismo trazo que da el pedúnculo cerebeloso, también tendría participación en las vías motoras y como lo ha mencionado mi compañero Alexis, también tendría la participación de las vías motoras porque también ahí se origina el tracto rubroespinal. Ujú. Ya, ok. Sí. O sea, ok, entonces hasta el momento tenemos que junto con la vía corticoespinal, nos ayuda a generar algunos movimientos. Principalmente, como ya lo habíamos dicho, movimientos flexores. Pero tiene prioridades, por así decirlo. Trabaja principalmente en algunas zonas específicas, tiene algunas características especiales. Por ahí habían dicho, por ejemplo, el movimiento de los dedos. No es exactamente que esta vía por sí sola trabaja en el movimiento fino, en la función motora fina, pero en No. conjunto con otras vías, como es la vía corticoespinal, sí me genera cierto movimiento de algunos músculos de los dedos. Sí, Chair, coméntalo, por favor. Ah, no, es que lo del movimiento fino, cuando le dije el ejemplo de la escritura, fui yo, eh, en la parte de rubroespinal, o sea, al tratar de decir movimiento fino, voy a repetir lo que usted dijo, también tenía que decir tiene participación con o en conjunto con la vía corticoespinal, porque es justamente ahí donde están las áreas motoras y premotoras que darían ese origen al movimiento fino. Ujú, exacto. Me Entonces tiene. faltó añadir eso. Sí, está bien. Entonces tiene esa participación en el movimiento fino, por ejemplo, de los dedos. Tiene especial énfasis en movimientos en miembros superiores, sobre todo en el tema de las muñecas, en el control de la muñeca o movimientos de la muñeca y en algunos movimientos de los dedos, ¿no? Como hay sobre algunos músculos de los dedos. Entonces, eso me permite tener varias vías que me controlan estas áreas.
Entonces, eso me permite tener una función evolutiva mayor con respecto a movimientos de las manos, que nos diferencian de otros primates, por ejemplo. O sea, hay primates que pueden utilizar herramientas, hay primates que pueden incluso intentar escribir o dibujar, pero no con la precisión que lo hacemos nosotros. No me confundan, no es que estoy yéndome al especismo y diciendo, ay, somos los mejores, sino que nosotros tenemos otras capacidades relacionadas a este movimiento, esta función motora fina, ¿sí? Entonces, en eso participa el núcleo rojo. Había leído en StatPearls, que es una página que está alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina, de Salud de los Estados Unidos, que tenía participación en los mamíferos superiores, si es que no me equivoco, en los primates, que vendría a ser lo que usted ha dicho. Es lo mismo. Sí, no, o sea, como les digo, no, nos diferencia de nuestros otros amigos primates, ¿no? Y sí, eso principalmente del núcleo rojo. Es muy interesante estas funciones que nos da, sobre todo a nivel de miembros superiores. Y por eso su alteración, por ejemplo, nos daría esta pronación de la muñeca, ¿no? En ambos se encuentra alterada esta función. Ya, igual ustedes ya lo habían mencionado y lo habían explicado, ¿no? Por qué se da la descerebración y por qué se da la decorticación, por qué vemos esas dos manifestaciones distintas. Y creo que con eso hemos terminado, ¿no? Ah, no, quería algo más. El control del núcleo rojo es a nivel de músculos distales o proximales. ¿Distales? ¿Por qué? Por lo del movimiento fino, las manos y, o sea, la flexión de los dedos, la precisión exacta. Claro, pero su ubicación en la médula también nos da esa información, ¿no? Si vemos este esquema y los otros que también les mostré, Mm, vemos que es mucho más lateral, ¿no? Igual en conjunto con la vía córtico-espinal, si lo vemos acá, también, ¿no? Es bien lateral. Entonces su función es más que nada a nivel de miembros distales, extremidades, ¿no? Más distales. Ok, listo. Entonces me esperan un par de minutitos para darles sus notas de la semana pasada. Y sí, acá las tengo. Ya, entonces me esperan un segundito, ¿sí? Igual, no sé si tengo por acá. A ver, un segundo. ¿Se ve la pantalla? sí, profesora. Clonus suspended is seen. This video will introduce you to clonus. Clonus suspended is seen in upper motor neuron lesions during spasticity of muscles and spasticity of nerves. To perform a clonus test, you'll want to support the distal end of the lower extremity of the patient, and with your other hand, you want to forcibly dorsiflex the patient's foot, like so. During an upper motor neuron lesion, in what's called clonus, the patient's foot will then plantar flex uncontrollably, almost in a tremor state, for so many seconds. You want to note if it's there and how many seconds it occurs in your SOAP note. Esa es otra función de la vía córtico-espinal, que es controlar el final de los movimientos. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Entonces voy pasándole sus notas. Creo que lo comenté la semana pasada.
¿El final de los movimientos o afinar los movimientos? Afinar también, ¿no? Lo habíamos dicho con las interneuronas. Pero que hacer que el movimiento sea único, por ejemplo. Que es lo que perdemos, por ejemplo, en el tétanos, ¿no? Tenemos repetición de algunos movimientos porque estas interneuronas no ejercen su función. Que es inhibir a las motoneuronas alfa. O sea, Por sí, ahí. inhibirlos. ¿Para qué necesito yo inhibir a las motoneuronas alfa constantemente? Porque estarías en una hipertonía. Por eso el tronus es la máxima expresión de la hipertonía, si es que no me equivoco. De la hiperreflexia. Y En la hiperreflexia está. tiene relación con la hipertonía, ¿no? Porque la Ujú. hipertonía me genera esta hiperestimulación. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, normalmente genero un estímulo, ¿no? O sea, yo despolarizo una neurona y si yo despolarizo una neurona va a empezar a liberar neurotransmisores que me van a contraer a esta motoneurona, ¿no? Por ejemplo, en el reflejo miotático. En algún momento va a parar, ¿no es cierto? Va a parar porque finalmente este estiramiento me regresa al uso muscular a su forma inicial, pero eso no me asegura que se haga un solo movimiento. El que me asegura que se haga un solo movimiento es la vía corticoespinal. ¿Cómo? Porque tiene conexión con la corteza. Ah, Ujú. hmm. ¿Qué habíamos dicho hace un momento sobre la función de la vía corticoespinal? Que es No se principal. puede sobreestimular. O sea, no puedes llegar al punto de sobreestimular la corteza si es que no me equivoco. O sea, cuando tú tienes una lesión medular a nivel de la médula, si es que no me equivoco, existe, o sea, la neurona que se han quedado por debajo de la lesión tienen automatismo medular, si es que no me equivoco, que es como se le conoce a esos impulsos nerviosos espontáneos que tienen en la médula y por lo tanto la persona sigue contrayéndose, pero si la persona no hubiese tenido ese problema, esa lesión medular, eh, la vía corticoespinal podría enviar la señal de pare o no llegar a ser sobreestimulada, creo. Exacto. O sea, la vía corticoespinal no solamente tiene la capacidad de inhibir algunos músculos para mejorar el movimiento de otros, sino también tiene la capacidad de controlar estos movimientos para que no sean repetitivos ni se den más allá del límite que yo les quiero poner. Por ejemplo, si yo hago un movimiento, yo quiero que llegue hasta acá mi brazo o que haga este solo movimiento y no esté constantemente repitiéndose. Entonces, mediante interneuronas, la vía corticoespinal también controla esa forma de los movimientos, para que ya no sean repetitivos, para que no esté constantemente recibiendo un estímulo excitatorio, o sea, limita estos estímulos excitatorios, de manera que los movimientos sean exactos, precisos. Ok, chicos, ahí están sus notas para que ya tengan las de la semana 5. La de hoy sería la semana 6. Doctora, disculpe, ¿sabe si en FISO programaron clase presencial de teoría? En fisio, creo que sí va a haber. Sí, en fisio sí va a haber. Ay, ¿qué pasó acá? Ya bueno. Lo que he visto es que están programando los doctores dependiendo de su disponibilidad. Entonces, si todavía no les ha indicado su profesor de fisio, es porque todavía no ha podido programarlo. Pero idealmente todas las secciones van a tener por lo menos una clase teórica al mes, ya sea de anato o de fisio o de histo, ¿no? No necesariamente 3 clases en un mismo mes.
Ok, gracias. Bien, chicos. Ya, entonces ya les di sus notas. La próxima semana tenemos la práctica 7, que sería nuestra última práctica hasta antes del parcial. Ahí les doy las notas de la práctica 6, ¿sí? Y ya estaríamos al día. La siguiente les daría las notas de la práctica 7. Entonces, bien, ahí nos quedamos, chicos. Cuídense, que tengan bonita semana. Chau. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao. Alanis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tenía una pregunta. En el caso del paciente con descerebración, ¿podría llegar a causar coma? O sea, Sí, sí, claro que sí. El paciente, de hecho, debe haber llegado en coma, porque ya la descerebración da un puntaje bajísimo en la escala de Glasgow, por ejemplo. Me parece que la descerebración da 2 puntos. Entonces, ya con 2 puntos, en los otros debe tener sus 3, tiene 8 puntos. Con 8 puntos ya está en coma, me parece que menos, no. Sí, ya con 8 puntos ya está en coma, es un trauma craneoencefálico severo. Entonces probablemente ya debe estar necesitando una intubación y debe estar con una alteración de conciencia bien, bien marcada. gracias, Mi. Ok, listo, chao, Alanis.